Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Y estamos lunes 9 de febrero de este 2015. Y fíjense, vamos a tener hoy un programa, bueno, que a mí me gusta mucho, una entrevista especial. Hace unos días le dieron un premio nacional a Emilia Sandoval, la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. A nivel nacional, la CONAPRED le dio este premio a Emilia Sandoval. ¿Pero quién es Emilia Sandoval? Bueno, pues una de las mujeres derechohumanistas que más ha luchado justamente para erradicar la discriminación y la violencia acá en Chihuahua. Y bueno, es un premio nacional muy merecido que gana Emilia Sandoval. A mí me da mucho gusto. Y hace algunos meses le hicimos una entrevista a Emilia aquí en Ecos de Mirabal, que yo quiero reproducir, quiero que la volvamos a ver. Esta es Emilia, es un poquito de Emilia, porque hay muchísimo más de Emilia. Yo les dejo con esta entrevista especial con Emilia Sandoval y la felicito y le mando un abrazo solidario con este premio tan merecido que le otorga la CONAPRED. Vamos a ver la entrevista con Emilia. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos miércoles 24 de septiembre de este 2014. Y fíjese que estoy muy contenta. Vamos a tener hoy un programa especial, de esos programas que a mí me gustan mucho. Voy a hacer una semblanza. Ya hace ratito que no hacemos semblanza acá en el programa y hoy vamos a hacer semblanza. Vamos a estar toda la hora platicando con Emilia González. ¿Quién es Emilia González y por qué vamos a hacer una semblanza de Emilia González? Bueno, es una derechohumanista. Yo la conocí hace muchos años, hace más de 20 años, en COSIDAC, en la Comisión de Defensa y Solidaridad de Derechos Humanos. COSIDAC, yo ahorita le digo bien, porque siempre se me van a ir el nombre completo de COSIDAC. Pero Emilia ya traía historia antes de COSIDAC. Cuando yo la conocí ya era Emilia y ha seguido siendo Emilia, porque COSIDAC fue un paso y luego sigue mucho trabajo en Ciudad Juárez, pero siempre con la característica de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que Emilia es de las primeras personas, entre hombres y mujeres, de las primeras personas y de las primeras mujeres que lucharon aquí en Chihuahua, que han luchado y que empezaron a luchar en defensa de los derechos humanos, cuando todavía no se conocían tanto este asunto de los derechos humanos. Ahorita hablar de derechos humanos ya es muy cotidiano, mucha gente habla, afortunadamente tenemos toda una base legal de derechos humanos y la verdad es que hemos avanzado mucho en la defensa de derechos humanos. Pero a Emilia le tocó cuando todavía no se sabía gran cosa de los derechos humanos y entonces, bueno, vale la pena conocer a las personas que han estado toda su vida en la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo le entró? A mí yo tengo mucha curiosidad cómo empieza, por qué empieza, cuál ha sido este caminito hasta donde estamos. Y Emilia, bienvenida. Me da muchísimo gusto si nos abren el cuadro para presentarles a Emilia, si nos hace favor ahí los chicos de... bienvenida, Emilia. Y yo te agradezco especialmente que estés aquí, porque andas malona, andas enferma, y entonces es así como más... la verdad es que es un lujo, para mí es un lujo tener a Emilia aquí, porque anda malita y bueno, el que acepte es parte de esta personalidad que tú tienes tan fuerte, de estar siempre en los espacios. Emilia acaba de participar, está participando, ayer fue el cierre en el Tribunal Permanente de los Pueblos, es promotora del Tribunal Permanente de los Pueblos, que vamos a tener acá programas especiales sobre el TPP, y bueno, andas acá en Chihuahua de visita y yo estoy aprovechándote que estás, porque le tengo ganas a esta entrevista. Yo te he entrevistado muchísimas veces, pero siempre de la tortura y siempre del ejército y siempre de las policías y no de ti. Y entonces yo le tengo ganas a esta entrevista desde hace mucho. Y te agradezco profundamente que estés aquí conmigo,
porque no es fácil en tu calidad de malona que andas. ¿Qué quiero que me cuentes? Pues todo. Yo sé que traes una trayectoria ligada de alguna manera a la iglesia desde chica, una trayectoria ligada a las comunidades eclesiales de base, ligada a esta teoría de la liberación dentro de la Iglesia Católica, y a partir de ahí ligada con muchos sacerdotes, ligada con el obispo Yaguno, muy ligada con el obispo Yaguno, con otros obispos, Gutiérrez Cantú, otros sacerdotes, perdón, Gutiérrez Cantú, o el padre Becerra, todos estos sacerdotes, algunos de ellos jesuitas, muy conocidos y muy reconocidos, que lucharon, los que ya se nos adelantaron y los que siguen, pues siguen luchando siempre pues como misioneros en un trabajo de la defensa de los pobres, de la defensa de la justicia, de la defensa de los derechos humanos. Entonces, por donde tú quieras empezar, ¿cuándo es que tú tienes conciencia y cuándo empiezas en este asunto de las luchas, la que sea? Bueno, primeramente darte las gracias. Para mí es un gusto siempre platicar contigo, y podríamos hacer un programa de cómo tú nos ayudaste a COSIDAC en muchísimos casos en que teníamos todo en contra, el ejército acusándonos de que estábamos diciendo puras mentiras, y gracias a ti se iba buscando el caminito para encontrar la verdad. Te agradezco mucho. Siempre he considerado desde hace muchos años que somos amigas, sí, que hay una fuerte amistad, y entonces pues para mí es un gusto estar en tu programa. Comisión de Solidaridad, la tengo que escribir para aprendérmela. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, COSIDAC, con doble D y con H, porque es asociación civil. Yo creo COSIDAC, si no la primera, sí, de las primeras organizaciones de la sociedad civil que se formalizan y que hacen un trabajo sistematizado en defensa de los derechos humanos. Yo pienso que sí. La primera que hubo realmente en el país fue el Francisco de Vitoria, que era Miguel Concha. Sin embargo, ellos nunca tuvieron trabajo de campo. Ellos se dedicaban a sistematizar y al análisis. Y el obispo José Yaguno tuvo realmente, como se adelantó a su tiempo, y formó COSIDAC, y la formó de una manera que creemos que fue pues adelantado el momento. Él podía haber hecho una comisión que dependiera del vicariato, todavía no era diócesis, y dijo, no, esto es una asociación civil, porque nunca sabemos qué va a seguir. Entonces, por eso se convoca a miembros de la sociedad civil del Estado, y acudimos a ese llamado, sin saber, es una pena, pero era la realidad, que eran los derechos humanos. Sabíamos que había una declaración que alguna vez habíamos leído, que era importantísima después de la Segunda Guerra, y hasta ahí llegaba. Y tú diriges COSIDAC muchos años. Soy la representante en la ciudad de Chihuahua, muchísimos años. Muchos años. Te vemos, bueno, en Chihuahua como cabeza de COSIDAC, y sabemos que está Yaguno y que está muchísima gente, pero tú visibilizas COSIDAC. ¿Cómo fue COSIDAC? ¿Cómo fue tu trabajo? Yo veía a todas las compañeras y compañeros que estaban en COSIDAC, pero yo te veía a ti que dejaba sangre allí. Bueno, realmente fue una época muy difícil. Y otra de los grandes aciertos de don Pepe Yaguno fue que se encuentra con un grupo entusiasta, porque éramos un grupo entusiasta, pero con un desconocimiento total. Y total en derechos humanos, en leyes, en el conocimiento de la Constitución. Entonces, COSIDAC
se forma, formalmente, pues se constituye asociación civil en el 88 y en enero del 89 empieza la capacitación. Una capacitación en Sisoguichi, que es una de las veces que he tenido más frío en mi vida, a las 12 del mediodía, 18 bajo cero, en el lugar donde estábamos, y trae excelentes capacitadores, entre ellos un despacho de abogados en derecho diferente, que empiezan ellos a darnos pues pautas de realmente la defensa de los derechos humanos. Un despacho alternativo también de abogados de Colombia, el doctor Williamson, que era un excelente consejero de la ONU en derechos de los pueblos indígenas. En fin, ahí empieza la capacitación, que no disminuye en esos primeros años, en los que se logra capacitar a las personas habitantes de la sierra para hacer su propia denuncia. Entonces, fue tan buena esa capacitación, que era para ser defensor popular, que de repente nos encontramos con que teníamos alteros de denuncias hechas por las propias comunidades. ¿Llovieron las denuncias? Fue de veras una luz de denuncias de las comunidades más lejanas y hechas también, que dijimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Y todas las denuncias, o la mayoría de las denuncias, obviamente era por violación a derechos humanos, pero ¿por qué deciden, en qué momento deciden hacer campaña específica contra la tortura policíaca? La campaña contra la tortura comienza porque el padre Gutiérrez Cantú era el capellán del Cerezo. Entonces él empieza a entrar a COSIDAC y él empieza a decir que la mayoría, se habla de un 85-90% de los detenidos han sido torturados. Y entonces esta noticia aparece en 8 columnas y bueno, es una revolución, ¿verdad? Es decir, ¿cómo todos están torturados? Pues casi todos. Y empieza la campaña y es muy bonito porque la gente, los familiares de los torturados presos que están en manos de las autoridades se presentan en la Plaza de Armas a hacer su denuncia. Realmente hasta me emociono. Y ellas hablan, las esposas, me acuerdo, las esposas de unos telegrafistas, en fin, todo el mundo va y presenta su caso. Y esto simbra el estado de Chihuahua. Sí, yo me acuerdo, pues fueron, yo creo, las primeras marchas de denuncia, las primeras manifestaciones, por lo menos que yo veía en Chihuahua, del pueblo, de la gente, manifestándose, denunciando a las autoridades, a los policías de todos los niveles, porque torturaban a los detenidos, ¿no? La campaña Tortura Nunca Más. Estamos hablando de la administración de Fernando Baeza, del gobernador Fernando Baeza, y estamos hablando particularmente de Elia Ramírez, que era el jefe policíaco en el gobierno de Fernando Baeza. Era el federal. El federal. De la Policía Federal. De la Policía Federal. Y el hijo era el de la Policía Estatal. Y entonces era una mancuerna que tenía el control total. Sí, y eran famosos. Es decir, ellos hicieron, los Ramírez, una mafia desde la autoridad, pues, dura, de mucho autoritarismo, famosa, conocida por el autoritarismo y por el uso de la tortura. Se recrudeció de alguna manera en ese periodo la tortura. Y yo recuerdo las marchas con veladoras en la tarde, en la noche, largas las marchas de familiares, eran muchos familiares. ¿Cómo convoca COSIDAC? ¿Cómo convocan a estas marchas? ¿Cómo es que la gente
los familiares particularmente, pero se suma mucha gente, no nada más los familiares, mucha gente del pueblo se suma, porque era realmente una bronca seria la tortura. O sea, la gente que era detenida sabía que podía su familiar ser torturado, y de alguna manera se logra, y se logra tanto que hay frutos, que hay cosas concretas, ¿no? Sí, uno de los primeros logros fue tipificar la tortura. La tortura no estaba tipificada como delito. Y eso se logra en el Congreso. Invitan a don Pepe Yaguno y algunos de nosotros fuimos a hablar de la tortura. Entonces el Congreso se sorprende, o se hace el sorprendido, ahora no me queda claro, e inmediatamente legislan. Y es el primer estado en la República Mexicana donde se tipifica la tortura. Pero una cosa es tipificar la tortura como delito y otra es de veras lograr que se ejerza ese delito, que se detengan a las gentes. Y hubo un caso muy grave, muy terrible, donde tiran a un muchacho de un tercer piso en un hotel de Guadalupe y Calvo. Sí, emblemático. Emiliano Oliva se llamaba, un indígena tepehuán, que su pecado fue vender una vaquilla. Y los policías se dieron cuenta que le pagaron y lo siguieron para quitarle el dinero. Creemos que el muchacho se resistió de alguna manera, un muchacho de 19 años, y se lo llevaron al hotel donde estaban hospedados. Lo torturaron toda la noche y en la madrugada lo aventaron del tercer piso. Ellos dijeron que se había aventado solo, en fin. Y hubo cosas muy, de veras impresionantes. La dueña del hotel habló y dijo, vengan y yo declaro. Y así fue. Y otra vez los medios tuvieron una función extraordinaria. Cuando se critican los medios, ahora que son otra vez muy criticados, yo siempre los defiendo. Creo que ellos y ellas ayudaron a que CONCIDAC tuviera éxito en sus primeros años. Esta mujer declara y son detenidos por primera vez policías judiciales federales del estado y un municipal. Yo perdí realmente, nunca supe cuánto tiempo estuvieron detenidos, pero sí sé que de menos 9, 10 años. Entonces ahí ya la tortura delito de veras tiene resultados. Sí, y fue un caso pues que llamó mucho la atención porque estuvo en los medios. Fíjate que yo coincido contigo, yo creo que los medios hicieron eco de la campaña en contra de la tortura porque era tan obvia, es decir, era la tortura, los casos eran tantos y tan obvios que no había manera de taparlos, no había manera de negar que hubiera tortura, y entonces los medios se involucran efectivamente y se involucran mucho. Curioso porque los medios siempre oficialistas, siempre apapachando y cubriendo a los gobiernos. En el caso de la tortura, la verdad es que todos los medios se suman a la denuncia, respaldan mucho a CONCIDAC, hacen eco de estos casos. Yo recuerdo a Olga Aragón cubriendo este caso de manera muy puntual, hay que decir que coincide con que hay compañeros periodistas y compañeras periodistas muy sensibles, muchos, Juvencio Estrada, Carlos Mario Alvarado, Juan Manuel Andazola, Paco Ortiz, es decir, coincide Olga Aragón, coincide con que hay en ese momento en el diario, en el Heraldo, en Norte, en Novedades en aquel tiempo, en los medios, gente muy sensibilizada, incluso ligada de manera muy concreta
al obispo Yaguno, al trabajo del obispo Yaguno. A eso iba yo. Sí. Estas personas, los muchachos de aquella época, Sí, exacto. porque eran jóvenes, sí. que habían estado en un proyecto del seminario donde estaban en Krill con Carlos Bravo. Entonces ellos habían conocido toda la injusticia en la Sierra Tarahumara. Por diferentes motivos. Andrés Carrillo era otro. Por diferentes Ángel motivos, Otero. van dejando el seminario. Pero la formación que ellos tenían cristiana y de respeto a la dignidad humana, pues la llevan toda su vida. Hasta ahora Ángel Otero me invita a su programa y bueno, yo ahí hago lo que quiero realmente. Leo Zavala. Sí, fíjate que no había yo hecho el análisis en esos términos. Raúl Gómez Franco. Es decir, hay una camada de periodistas en esos tiempos de cosidad en los medios muy sensibles a la temática. Buscan la verdad. Que hacen, la verdad, sí hay esa coincidencia y que hacen de alguna manera, bueno, que desde la sociedad civil, en este caso COSIDAC, y desde los medios con periodistas muy sensibles, se fortalezca una campaña, porque seguramente COSIDAC lo hubiera logrado sin estos periodistas, pero digamos que se facilita el trabajo de denuncia hacia la sociedad y de sensibilización y de fortalecimiento a las campañas. Y sí, ligado de uno y otro lado, desde la lucha de COSIDAC con el obispo, con los sacerdotes y desde el periodismo con estos compañeros ex seminaristas, de hecho así los conocíamos, me acuerdo, decíamos, para referirnos a todos decíamos con los ex seminaristas, ¿no? Ligados pues al cristianismo. ¿Cómo surge, Emilia? ¿Desde dónde tú estudias en el femenino? ¿Cómo es que te involucras en estos quehaceres de la defensa de derechos humanos o de las luchas? Cuéntanos poquito de ti antes. Ayer Petty decía en el conversatorio sobre lo de Madera que a ella le tocó que las religiosas ayudaran a esta situación. A mí no. Yo salí del colegio un año antes que Petty. Y para nosotros el último año fue dificilísimo, porque eso que después ayudó a que Petty y las compañeras caminaran más fácil, pues nosotros ahí también picamos piedra. A ver, cuéntanos. ¿Cómo estábamos totalmente fuera, pues, de lo que implicaba ser una buena cristiana. Era un colegio que dirigían monjas. Era un colegio que dirigían monjas, a las cuales yo les agradezco muchas cosas. Entre ellas el amor a la gente que tenía fuertes necesidades, a la gente de escasos recursos. Yo empecé a dar catecismo cuando tenía 9 años y bueno, ahora viendo para atrás, llegaban las señoras y me decían cosas que yo no entendía. Está muy enojado mi esposo que se fue al otro lado y dice que este niño no es de él. Y yo decía, Dios mío, ¿qué será eso? Era una niña realmente. Entonces el amor a los necesitados lo aprendí ahí. La exigencia del evangelio la aprendí en el femenino. Y el año ese último fue difícil. Estamos hablando del 63. 63. No había muchas opciones donde estudiar, ¿no? No había muchas opciones. Y bueno, ¿Tú cursas de alguna manera secundaria, primaria, secundaria? 12 años ahí seguidos. 12 años en el femenino. 12 años en el femenino. Y era un colegio pues con un muy buen nivel académico. De mucho prestigio. De mucho prestigio, porque era adelantado a su tiempo. Nuestros exámenes no eran marque A o marque B o marque C. Todos eran, decían las religiosas, preguntas de juicio. Entonces, o pensabas o pensabas.
ahí no había, no, pues me aprendo ya. Entonces, ciertamente yo muchas cosas les agradezco. Curiosamente, a la misa del domingo, que me aparece mi maestra de segundo, tercero de secundaria, que tuvieron una reunión por coincidencia esos días. Entonces yo les agradezco muchísimas de las cosas que fueron la base para, pues, construir, pues, mi persona, realmente. Tu vida, ¿no? Mi persona. Entonces ahí empezamos, ahí en la semblanza que hubo el otro día en el Teatro de Cámara se habla de que construimos una casa enfrente del colegio. Es cierto. Lo que no es cierto es que era para una viuda, era para una señora que tenía 10 hijos. Y curiosamente fue muy interesante, porque con las manos, es cierto, muchachos de contabilidad, de prepa, de ingeniería, porque había un ingeniero, ellos trazaron, ellos todo, y se construyó la casa. Y las religiosas se enojaron, porque pues cómo nos vienen a traer barda con barda, ¿no? ¿Dónde estaba el colegio? El colegio era lo que después fue el Tecnológico de Monterrey. Un colegio hermoso, adelantado a su tiempo en muchos aspectos, grande, con pocas alumnas, nunca creció más. Eran mujeres de un lado y hombres de otro, o sea, puras mujeres. Puras mujeres. Porque era colegio femenino. El Instituto Femenino. Sí. Entonces nosotros en esa época, sábados y domingos estudiábamos. Y estudiábamos... Era internado, se internaban, ¿no? No. Entraban y salían. Era medio internado. El camión pasaba a las 7 de la mañana y nos devolvía a 5:30. Llegábamos a la casa a dormir. A cenar y a dormirnos realmente. Pues nomás sábado y domingo estábamos en la casa, o sea, nuestra vida estaba en el colegio. Ajá. Y cuando dices que abren brecha, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Empezamos a como estudiábamos. Por un lado estudiábamos las encíclicas, las del Papa Bueno, ahora Santo, Juan 23. Estudiábamos al mismo tiempo, bueno, pues estudiamos el marxismo. ¿De veras? Estudiamos, nuestro maestro fue Ferrogay, los del sábado y el domingo, fue el profesor Becerra, y fueron, pues había el padre José Porfirio Miranda, que hizo una revolución aquí en el estado de Chihuahua. O sea, tenían de maestros a padres revoltosos. Así es. Y al mismo tiempo a gente como Ferro y a gente como el profe. Entonces, pues era... y libros de sociología alemana, que le fuimos a regalar a la religiosa, y ella no sabía ni tenía idea de qué era. Entonces las metimos realmente en problemas. Y así empezó. Y al mismo tiempo que hicimos la casa, también ayudamos. Se hicieron varios sindicatos de gente pues que todavía tiene ahí sus negocios, uno no. Pero un sindicato eran los transportes urbanos y semiurbanos de la ciudad. Mira. Entonces, así como cosas, pues bueno, un grupo de jóvenes, porque eran hombres y éramos mujeres, una vez nos hablaron a los granaderos mientras que estábamos adentro de una instalación, y decía el jefe de los granaderos que se robaron. Todos estábamos sentados en la banqueta y decía el gerente, nada. Y entonces, ¿por qué quiere que me los lleve a ver, muchachos? ¿Qué traen? Pues nada. Pues no, decía el jefe de los granaderos, no me los puedo llevar. Pues a mí me dijeron que usted venía a llevárselo. Entonces fueron épocas difíciles. En mi casa mi papá se enojaba mucho, por supuesto. Pero bueno, aprendimos muchas cosas. Y luego, pues, ahí sí yo me casé.
Me casé a los 22 años, joven. Tengo 4 hijos. Y bueno, pues esos años me dediqué a estar con los niños en la casa. Ellos dicen que no, que siempre anduve en mil cosas. Pero bueno, yo digo que sí. Y entonces empezamos a pues, buscar otros horizontes. Fue la época se abrió un kinder en la colonia campesina. Carlos Bravo era, no el párroco, pero ahí él oficiaba. Y ahí abrimos un kinder precioso. Y en eso surge la catequesis del Buen Pastor. Y ahí me empiezo a involucrar yo en una catequesis liberadora, totalmente diferente a lo que se conocía. Y ahí empiezo a trabajar en eso. Ayer me apareció en la Plaza de Armas, ha sido en la Plaza Hidalgo, unos días de muchísimas emociones, y me dice, no se acuerda de mí. Ay, Dios. A ver, pues cuéntame. Soy de San Rafael. Usted estuvo con nosotros en las cooperativas, con las mujeres de ahí que tenían su cooperativa. Tenían, pues todo, trabajamos ahí con ellas, con los niños. Y bueno, se fueron abriendo horizontes nuevos. Desde la fe cristiana, desde el acercamiento cristiano, es que tú te acercas a la labor altruista, pues a la labor, lo que se le conoce como la labor pastoral, la labor de mucha gente que es cercana a la iglesia, que es que no, pues que son de base, que son cristianos de base, pero que hacen trabajo pues cercano a la iglesia en pro de Tú decías, ¿cómo se juntaba la gente para las marchas? Existían las comunidades eclesiales de base. Eran las mujeres, muchísimas, y hombres, no tan muchísimos, que trabajaban en su iglesia. Y trabajaban no únicamente en lo sacramental, que bueno, es muy valioso y es parte, pero ellos era toda esa parte del servicio social, de estar pendientes de los más pobres, de estar pendientes de los enfermos, de estar pendiente de cubrir las necesidades que no había manera de cubrirlos en las comunidades pobres. ¿Te tocó don Adalberto? Me tocó don Adalberto, cuando empieza la catequesis del Buen Pastor, y por azares del destino quedo yo muy cercana de Ángeles Crislia, que había sido religiosa del Sagrado Corazón, se sale y se va a trabajar directamente al arzobispado con don Adalberto. Con Alberto Almeida. Tienes tú nos vamos a ir a un corte, pero antes tienes tú, y que me cuentes regresando poquito, tienes tú una relación muy cercana, personal, no sé qué tan personal, pero muy cercana con estos obispos que fueron así como íconos de alguna manera en Chihuahua, el obispo Yaguno y don Adalberto, estos obispos, pues que de lo que conocemos como la liberación. Es decir, ¿de qué hablamos con liberación? Pues de una iglesia que va al pueblo, de una iglesia con una política eclesiástica muy clara, muy clara, muy marcada, en beneficio de la justicia, en beneficio de los pobres, de la labor social, de no quedarse encerrada adentro de los pilares de la iglesia, sino salir al pueblo. Esto en Chihuahua, en esos años, estamos hablando de los 70, los 80, todavía algo de los 90, estamos hablando de que eran verdaderos movimientos eclesiales de base, eran verdaderos movimientos sociales, de mucho trabajo social organizado, de mucha presencia de los sacerdotes, de los obispos en Chihuahua. Luego esto se acabó, se fue acabando, se fue disminuyendo, por lo menos acá, porque bueno,
vino otro obispo, pero era otra época, pues, el trabajo de la iglesia. Y bueno, pues Emilia viene de ahí, de esta iglesia social. Vamos a ir un corte y regresamos. Espiga abierta entre pañales. Estoy platicando con Emilia González, derechohumanista, y bueno, pues estamos recordando, rememorando montones de cosas. Yo dejaba una pregunta sobre la mesa, porque le tocó el tiempo de los obispos, yo les digo que fueron íconos acá en Chihuahua, el obispo Yaguno, don Adalberto Almeida, y bueno, Talamasca, Mandaria allá en Juárez, que hicieron y marcaron época, porque fueron ellos los que trajeron todo este trabajo eclesial, todo este trabajo social de la iglesia, donde surgieron, además hay que decirlo, muchos y muchas líderes. Yo conozco a muchos, todavía a la fecha, gente de Fedeco que viene de esas partes, gente realmente surgieron líderes sociales de las comunidades y a veces no sabemos cuál es su trayectoria. ¿Qué con ellos? ¿Qué con estos obispos? Bueno, creo que es muy importante saber que tanto don Adalberto Almeida como don Manuel Talamás, como Pepe Yaguno después, participaron en los trabajos del Vaticano. Entonces, don Adalberto llegó con la conciencia clara de lo que el Vaticano pedía, que consistía en todo. Se decía antes, fuera de la iglesia no hay salvación. Y el Vaticano dice, donde está la salvación, ahí está la iglesia. Al revés. Al revés, totalmente. Entonces don Adalberto tenía todo eso muy claro, pero había otros obispos en el sur que no podemos quitarlos porque siempre hubo un puente. Sí. Estaba don Samuel Ruiz en Chiapas, estaba don Bartolomé Carrasco, extraordinario en Oaxaca, don Arturo Lona en Tehuantepec, Serafín Vázquez en Ciudad Guzmán. Y aquí, aparte de don Adalberto y don Manuel, participaba el obispo de Torreón, que se llama Luis Romo. Pero además venían los obispos. Renato Asensio era obispo de Casas Grandes, creo. Sí. Entonces, eran un grupo muy grande y decían, cuidado, porque se juntan los obispos del norte con los del sur. Entonces, esa cercanía, a mí don Pepe Yaguno me abrió muchas puertas que yo le agradezco mucho porque marcaron mi vida. Con don Pepe Yaguno yo me empecé a asomar a el alma indígena, no a comprenderla, porque uno nunca puede comprenderla, pero sí a entender sobre todo que decía don Pepe Yaguno, no son ni más buenos ni más malos que nosotros, son diferentes. Pero Yaguno, no contento con abrirnos las puertas de la Tarahumara, nos llevó a conocer a los indígenas de todo el país y había unos cursos en el centro Cenami, que todavía existe, que ahora el presidente es don Raúl Vera. Teníamos cursos en los veranos donde iban indígenas de todo el país. Entonces yo empecé a conocer a los indígenas de Oaxaca, extraordinarios, a los de Chiapas, a los de Tehuantepec, diferentes, y empecé a aprender que había 56 pueblos indígenas, porque pues nosotros, y en uno de ellos, Floriberto Díaz, un antropólogo extraordinario, nos decía cuando vino varias veces a la Tarahumara, ustedes en Chihuahua viven como si no existieran los indígenas en Chihuahua. Si allí eso es más doloroso que donde nos maltratan. Porque en Chiapas los maltratan, en Oaxaca los maltratan, pero ustedes los ignoran. Indiferencia. Entonces, ese don Pepe
eso nos ayudó muchísimo, ¿no? A realmente conocer ese mundo. Y bueno, de tal manera que yo todavía en Oaxaca me encuentro en la calle a indígenas de aquella época y me gritan, Emilia, nos saludamos y nos vamos a tomar un café, fascinados. Cuando fue Sicilia, Oaxaca, yo me fui. Mi hija vive en Oaxaca y dije yo, allí a Monte Albán no me lo pierdo. Y la ceremonia la hicieron indígenas de aquella época, eran los que presidieron. Entonces, esa puerta abrió también Pepe Yaguno para muchas de nosotros. Entonces, conocer todo ese mundo, que al final de cuentas, pues mi vida la marcó, pero fuertemente. Don Pepe se murió rápidamente, no era hombre de muchas palabras, pero era un hombre que educaba sin hablar. Extraordinario, extraordinario. Don Adalberto, ¿cómo fue la relación? Don Adalberto, a la hora que empezamos con el catecismo, que conoce a Sofía Cavaletti, que profundiza en la teología, que era una teología extraordinaria. Don Adalberto propone que la catequesis, no de la diócesis de la ciudad de Chihuahua, sea la catequesis del buen pastor. Y bueno, fue una relación muy cercana, pero al mismo tiempo yo me salí de la catequesis cuando empezó todo esto de los derechos humanos, pero al mismo tiempo que éramos muy amigos en la catequesis y se planeaban cosas, en fin, con el padre Vicente Galo, que en la semblanza del otro día el padre manda su escrito diciendo, yo quiero que se hable pero de la catequesis. Y le agradezco mucho y lo quiero muchísimo. A lo que voy es que don Pepe Yaguno, extraordinario, programaba reuniones en el arzobispado de Chihuahua de Derechos Humanos. Y ya había llegado el coadjutor que nos mandaron y dijo, yo no me siento con ellas. En las reuniones de obispos no entran las mujeres. Y entonces dice don Alberto, pues José, te tendrás que salir, porque está programado que estén presentes las que están aquí, éramos 4. Y el otro. ¿Quiénes eran las que andaban en la...? ¿Quiénes seríamos? Yo creo que era Elba Gómez. Elba. Creo que era Elba. Posiblemente Diana Villalobos. Diana. Que ahí sigue. Diana es otra que viene de esa área, de esa parte, que ahorita está con Peti Guerrero acá atendiendo indígenas. Ellos, Contec. Contec. Es consultoría técnica, ¿sí? Sí. Les digo yo y los se ¿Cómo los hijos? Se enojan conmigo. Yo también les digo, son las hijas de Cosidac. Ustedes son hijas de Cosidac. Sí. Y reniegan, pero es cierto. Es cierto, pues es que Peti y Diana estaban en Cosidac. Cuando empieza toda la situación de la defensa del territorio, ya no de los derechos, de las garantías individuales, de los indígenas, sino esta lucha ya por territorio, se ve que va a ser imposible, ¿no? Y entonces Peti hace que es un extraordinario trabajo, y le digo, pues ustedes son hijas de Cosidac, sí, no se hagan, sí. Y sí son. Sí son, en yo ahí las conocí en Cosidac. Así es. Isabel Saldívar. Isabel Saldívar, cómo no. También es parte de... Claro. Y podemos seguirle en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Irma Villanueva viene de Cosidac, y yo no sabía, hasta hace poco supe que viene de Cosidac Irma Villanueva. Así es. No, qué bárbara, sí, y todas con estas bases, de alguna manera. A mí me gusta decirle mística. Con esta mística, yo fíjate que sí, yo me gusta, con esta mística, porque yo no sabía, y recientemente platicando con Irma, ella me habla de esta mística cristiana, de esta mística del prójimo, etcétera. Yo no me imaginaba a esta Irma, ¿no?
Ayer fue la mamá a sentarse un rato conmigo en la comida. Yo la había visto varias veces, ¿no? Ellos son de Guadalupe y Calvo. Sí. Y me decía, Emilia, tú no sabes que nosotros parecía que te conocíamos. Y decían, no, tenemos que seguir adelante porque Emilia dice que quién sabe qué, allá perdidos. Y le digo, para mí era muy fácil hacerlo. Yo aquí muy a gusto en mi casa y ustedes pasándose la negra, ¿no? Entonces, Irma, extraordinaria abogada, también viene de COSIDAC. Esta mística... COSIDAC marcó camino, sí marcó camino. Fíjate que yo quisiera hablar un poquito de la mística, porque creo que esto, a ver, las defensoras y defensores de derechos humanos, lo único que tenemos para defendernos y defender es la verdad. En el momento en que las defensoras y defensores tratamos de hacer más grande el asunto o de decir, bueno, le voy a meter estos dos elementos, estamos perdiendo porque ya no está pegado a la verdad. Y en este caminar en el que ahora, por azares del destino, fui a dar, está la psicoterapia social, que, bueno, es la que empezaron los sacerdotes masacrados en El Salvador, Martín Baró especialmente. Y tuve el gusto de ir a un taller, creo que hace 2 años en México, y habla un hombre viejo, como yo, y empieza a hablar de la mística de los derechos humanos. Digo, Dios mío, yo esto lo oí en Sisoguichi en el 89. Y ¿cómo no es posible? Y entonces me siento a cenar con él y le digo, oye, Roberto, quiero preguntarte, ¿conoces a fulano de tal? Y se me queda bien. ¿Lo conoces? Sí, le digo, fíjate, fue mi primer maestro de derechos humanos. Y me dice, somos socios hace 35 años en el mismo despacho. Entonces para mí fue un gusto ver que esa mística sigue vigente. La ética de las defensores y defensoras de derechos humanos. Y yo se lo repito a todas que nos dedicamos a esto. Lo único que tenemos es la verdad. Entonces es la que nos hace fuertes. Y es la que nos da la fuerza para defender a los otros, ayudarles a que se defiendan, darles los elementos para que se defiendan y seguir en esa ética, y a mí me gusta decirle mística. Emilia, se nos fue el tiempo. ¿Cómo? Decíamos, ¿cómo que 1 hora es mucho? Pues bueno, resultó poquito porque llegamos como a la mitad de donde yo quería llegar, entonces te voy a tener que comprometer a que vuelvas porque nos falta todo, Juárez. Yo creo, porque todo el trabajo de los años recientes en Juárez es muy importante. Yo te veo así como de las pocas personas que se han enfrentado al ejército. El ejército es como, están por supuesto las policías de todos los niveles en una lucha muy difícil, pero no cualquiera le entra a defender víctimas del ejército. Entonces yo te ubico a ti como de las pocas personas en todo mi ejercicio periodístico que ha luchado en defensa de los derechos humanos contra el ejército. Pero bueno, nos están diciendo que nos tenemos que despedir, no me quería ir sin decirlo y comprometerte a que regreses porque nos quedamos a la mitad. Apenas fue como un entre de tu historia, de tu vida y de lo que tú piensas. La verdad es que vale la pena seguir platicando. Yo te agradezco mucho y ojalá que podamos seguir haciendo estas entrevistas y estos espacios. Al contrario, es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias. Y como siempre platicar contigo. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir porque se nos fue el tiempo. Yo les agradezco mucho, como siempre, al personal técnico. Le tocó a Alex aquí camarear, pero adentro está todo mundo, Wendy, Alex está acá afuera, está Armando, está Omar Mares y todo el mundo, Chicoche y todo el mundo, Judith y Viviana en la producción, Janet y una servidora en la conducción. Y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal hasta mañana. No es nada.